Fui de vacaciones con mi esposa, y salí con antecedentes penales. Salimos de casa un viernes por la tarde creyendo que volvíamos el domingo como siempre, pero no fue así. No era un viaje especial. No era un aniversario ni una reconciliación. Era solo un fin de semana en un hotel a 2 horas de casa, de esos que uno reserva para desconectar cuando la rutina empieza a pesar. Ella lo propuso un miércoles por la noche, mientras cenábamos frente al televisor. Necesitamos salir un poco, dijo. Últimamente estás muy metido en el trabajo. No lo dijo como reproche. Más bien como quien ya tiene la respuesta preparada. Acepté sin pensarlo demasiado. Nuestra relación no estaba en crisis, pero tampoco en su mejor momento. Discusiones pequeñas, silencios largos, cansancio acumulado. Nada que pareciera grave. Nada que justificara lo que vino después. Salimos el viernes por la tarde. El trayecto fue normal. Música baja, comentarios sueltos sobre el hotel, sobre dónde íbamos a cenar. Incluso bromeamos. En retrospectiva, eso fue lo más inquietante, no había señales de que algo estuviera a punto de romperse. El hotel era sencillo pero cómodo. Dejamos las cosas, bajamos a tomar algo al bar y, ya en la habitación, empezó la primera fricción. Algo mínimo. Una tontería. Siempre haces lo mismo, me dijo mientras revisaba su teléfono. Estás aquí, pero no estás. Estoy contigo, respondí. ¿Qué más quieres que haga? Suspiró, molesta. Que me escuches sin ponerte a la defensiva. No levanté la voz. No me fui. Me senté en la cama y traté de bajar el tono. Habíamos tenido esa conversación antes. Muchas veces. Pensé que terminaría igual que siempre, con silencio incómodo y una noche larga. Pero esa vez no. La discusión escaló rápido. No por gritos, sino por algo más peligroso, acusaciones vagas, frases que no se pueden responder. Me hace sentir insegura, dijo en un momento. ¿Cómo? Pregunté. Explícame eso. No lo hizo. En cambio, se levantó, tomó su bolso y dijo algo que me dejó frío. Voy a bajar un momento. Necesito aire. La vi salir de la habitación sin cerrar del todo la puerta. Me quedé sentado, mirando la pared, pensando en qué momento una conversación normal se había vuelto eso. 10 minutos después, alguien golpeó la puerta. No era ella. Eran 2 empleados del hotel, y detrás de ellos, seguridad. Señor, necesitamos que nos acompañe un momento, dijo uno, con un tono demasiado formal para ser tranquilizador. ¿Por qué? Pregunté, ya de pie. Ha habido un reporte, intervino el otro. Nada grave, solo necesitamos aclarar una situación. Sentí una incomodidad inmediata, pero aún no miedo. Pensé que sería un malentendido, que en 5 minutos estaría de vuelta en la habitación. Me equivoqué. En el pasillo vi a mi esposa. Estaba sentada, abrazándose los brazos, con la mirada baja. Cuando me vio, no se levantó. No dijo nada. ¿Qué está pasando? Le pregunté. ¿Qué dijiste? Levantó la vista apenas. Solo dije que me sentía amenazada, respondió. Nada más. Nada más. Esa fue la última frase normal que escuché antes de que todo se saliera de control. Porque minutos después, en el lobby del hotel, llegaron 2 policías. Y cuando uno de ellos me pidió que me diera la vuelta, entendí algo con una claridad brutal. Esto no era una pelea de pareja. Era el inicio de algo que iba a seguirme mucho más allá de ese fin de semana. Y todavía no sabía lo caro que iba a pagar ese nada más. Actualización 1. Pasé la noche en una celda que olía a desinfectante viejo y metal húmedo. No fue una cárcel grande ni dramática como en las películas. Fue peor. Fue pequeña, rutinaria, burocrática. El tipo de lugar donde nadie te trata como inocente ni culpable, solo como otro caso más. Me quitaron el cinturón, los cordones, el teléfono. Me hicieron las mismas preguntas 3 veces, como si cambiarlas de orden pudiera alterar la verdad. ¿Le levantó la voz? ¿Le impidió salir de la habitación? ¿Ella dijo que sintió miedo? Respondí no a todo. Con calma. Sin sarcasmo. Convencido todavía de que la lógica importaba, de que decir la verdad con claridad iba a ser suficiente. En algún momento pedí hablar con mi esposa. No es posible, me dijo el oficial. Ella ya dio su versión. Ahora tiene que esperar. Esperar. Esa palabra empezó a adquirir otro peso esa noche. Me senté en el banco frío, mirando el piso,
tratando de reconstruir la discusión una y otra vez, buscando el punto exacto donde todo se había torcido. No lo encontraba. No había gritos. No había amenazas. No había contacto físico. Solo una pelea incómoda, de tantas, y una acusación que había bastado. A la mañana siguiente me soltaron. No porque se hubiera aclarado nada, sino porque no había riesgo inmediato. Firmé papeles que apenas leí y me devolvieron mis cosas. Nadie me pidió disculpas. Nadie me explicó qué seguía ahora. Solo me dijeron algo que en ese momento no terminé de entender. Este reporte queda registrado. Salí del edificio con el sol dándome en la cara y una sensación extraña en el cuerpo. Como si algo invisible se me hubiera pegado encima. Volví a casa. Ella ya estaba ahí. No hubo reproches. No hubo escenas. No hubo llanto. Estaba sentada en la mesa de la cocina, con una taza de café frío entre las manos, como si hubiera pasado horas sin moverse. ¿Estás bien?, preguntó. No, ¿qué te hicieron? No, ¿qué pasó contigo? Solo eso. Le conté lo justo. La celda. Las preguntas. El registro. No me interrumpió. No se sorprendió y tampoco se defendió. Cuando terminé, dijo algo que no sonó cruel, pero sí definitivo. Yo solo dije cómo me sentí. Ahí entendí algo que me costó aceptar. Para ella, lo que yo había vivido ya era un daño colateral aceptable. Algo que había pasado a consecuencia de sus emociones, no a pesar de ellas. Esa noche dormí poco. No por miedo, sino porque todavía creía que todo se iba a aclarar. Que alguien iba a escucharme. Que la lógica seguía teniendo peso. El lunes, mi jefe me llamó a su oficina. No fue agresivo. Fue incómodo. Ese tipo de conversación donde nadie acusa directamente, pero todos ya saben algo. Tenemos que poner esto en pausa, me dijo. Recursos Humanos necesita revisar la situación. ¿Qué situación?, pregunté, aunque ya lo sabía. El reporte, respondió. El de violencia doméstica. Esa fue la primera vez que escuché esas palabras aplicadas a mí. Violencia doméstica. Salí de esa oficina con la cabeza baja, no por culpa, sino por una mezcla de incredulidad e impotencia. Empecé a notar miradas distintas. Gente que antes me saludaba sin pensar ahora lo hacía con cautela. Otros directamente evitaban cruzarse conmigo. En casa, ella seguía distante. Dormía en otra habitación. Hablaba poco. Cuando le pregunté si pensaba retirar lo que había dicho, me miró como si le hubiera pedido algo absurdo. No puedo, dijo. Eso ya está hecho. ¿Pero tú sabes que no pasó nada?, le pregunté. No respondió. Ese silencio fue peor que cualquier acusación. Esa semana fue una caída lenta. Familia que preguntaba con cuidado. Amigos que ya no llamaban. Comentarios sueltos que llegaban por terceros. Y yo, tratando de sostener una versión que nadie parecía querer escuchar del todo. No estaba defendiendo una pelea. Estaba defendiendo mi nombre. Y empecé a entender algo que no había considerado esa noche en el hotel. Aunque todo hubiera empezado como un malentendido, ella había elegido no detenerlo cuando aún podía. Y esa elección iba a tener consecuencias. No solo para mí. Para los dos. Actualización 2. Los días siguientes no explotaron. Se desgastaron. Nada se rompía de golpe, pero todo empezaba a erosionarse con una precisión casi quirúrgica. Mi esposa seguía en la casa, pero ya no conmigo. Compartíamos el mismo espacio como dos personas que se toleran por costumbre, no por vínculo. No preguntaba cómo me sentía. No mencionaba el trabajo. No volvía a hablar del reporte. Actuaba como si todo fuera un episodio incómodo que el tiempo iba a acomodar solo. Yo, en cambio, empezaba a entender el tamaño real del daño. El caso seguía en revisión. Esa frase se repetía como un eco vacío. No había cargos formales, pero el registro existía. Y eso bastaba. Recursos Humanos me puso en licencia administrativa preventiva. No era un castigo, dijeron. Era un protocolo. Es temporal, me aseguró mi jefe. Pero necesitamos que esto se aclare. ¿Cómo se aclara algo que nunca ocurrió? Volví a casa ese día con una sensación nueva. No estaba esperando justicia, estaba esperando permiso para seguir existiendo con normalidad. Y ese permiso ya no dependía de mí. Mi familia empezó a llamar con más frecuencia. No para apoyar, sino para confirmar.
Mi madre fue la primera en decirlo sin rodeos. Hijo, dime la verdad, me dijo una noche. ¿Pasó algo que no nos estás contando? No lo preguntaba por curiosidad. Lo preguntaba porque alguien ya había sembrado la duda. No, respondí. Nunca le levanté la mano. Nunca la amenacé. Nunca. Hubo un silencio largo. Entonces, ¿por qué diría eso? No supe qué contestar. Porque esa era la pregunta que nadie quería hacerse en serio. En casa, cada intento de conversación terminaba igual. Ella decía que estaba procesándolo, que necesitaba tiempo, que yo no entendía lo difícil que había sido para ella sentirse así. ¿Sentirse cómo? Le pregunté una noche. ¿Asustada de qué? No respondió. Dijo que no quería pelear. Y ahí fue cuando algo hizo clic. No se trataba del hotel. No se trataba de la discusión. No se trataba siquiera de mí. Se trataba de control. De haber descubierto que, con una llamada y una versión conveniente, podía inclinar el mundo a su favor sin asumir ninguna consecuencia inmediata. Que su relato pesaba más que mi realidad. Que el daño colateral era aceptable mientras ella quedara a salvo de toda incomodidad. Empecé a documentar todo. No por paranoia. Por supervivencia. Guardé mensajes. Anoté fechas. Pedí copias del reporte. Escribí exactamente lo que se decía y cuándo. No se lo conté a nadie. Ni siquiera a ella. Entendí que cualquier aviso previo solo le daría tiempo para acomodar otra versión. Hablé con un abogado casi en secreto. Fue directo. Frío. Profesional. Esto no va a desaparecer solo, me dijo. Y si no haces nada, esta narrativa se va a solidificar. ¿Qué puedo hacer? Pregunté. Protegerte, respondió. Y decidir si quieres seguir casado con alguien que permitió que esto avanzara. Esa frase me acompañó todo el camino de regreso. Esa noche, cuando llegué a casa, la encontré en el sofá, viendo una serie como cualquier otro día. Tenemos que hablar, le dije. Suspiró, molesta. No ahora. Ahora, insistí. Le dije que entendía que el reporte ya estaba hecho. Que sabía que no podía borrarse como si nada. Pero que su silencio, su forma de dejar que yo cargara con todo, también era una decisión. No les pedí que llamaras a la policía, dijo. Eso se fue de las manos. La miré sin levantar la voz. No, respondí. Se te fue de las manos cuando decidiste no decir la verdad después. Por primera vez, no negó. No explicó. Solo dijo. No sabía cómo parar esto sin quedar mal yo. Ahí terminó algo. No fue rabia. Fue una decepción limpia, definitiva. Esa misma semana me fui de la casa. No hubo escenas. No empaqué todo. Me llevé lo esencial y me quedé con un amigo. Desde ahí inicié el proceso que había evitado hasta entonces. El divorcio. Y junto con él, algo que ella no esperaba. Mi defensa legal. No como venganza impulsiva. No como castigo emocional. Sino porque entendí algo fundamental. Si no ponía un límite claro, esa historia iba a perseguirme siempre. Y esta vez, no iba a quedarme esperando a que alguien más decidiera por mí. Actualización 3. Presentar la demanda no fue un acto impulsivo. Fue quirúrgico. No lo hice con rabia ni con la necesidad de exponerla públicamente. Lo hice con documentos, fechas, testigos indirectos y una narrativa clara. Mi abogado fue preciso desde el inicio, no se trataba de ganar algo, sino de corregir el registro. De dejar constancia legal de que yo no era un hombre violento, sino alguien atrapado en una acusación que nunca debió existir. Cuando ella recibió la notificación, me llamó por primera vez en semanas. ¿Qué es esto? Preguntó, alterada. ¿Cómo que me estás demandando? No te estoy atacando, respondí. Me estoy defendiendo. Hubo un silencio breve, seguido de incredulidad. Pero yo nunca quise que esto llegara tan lejos. Llegó lejos el día que decidiste no frenarlo, le dije. Y ahora tiene consecuencias. Para los dos. Intentó minimizarlo. Dijo que solo había contado su versión, que la policía exageró, que yo estaba reaccionando de más. Le expliqué, de forma pausada, para que no se malinterpretara nada, le dije que ya no se trataba de intenciones, sino de impacto. Que su versión me había costado el trabajo, la confianza de mi familia y la presunción básica de inocencia. Que alguien tenía que hacerse cargo de eso. Ahí apareció el miedo. No miedo a mí. Miedo al proceso.
Empezó a llamarme todos los días. A proponer arreglarlo entre nosotros. A hablar de mediación, de terapia de pareja, de cerrar esto como adultos. Incluso insinuó que, si retiraba la demanda, ella podría aclarar algunas cosas. No funciona así, le dije. La verdad no se negocia cuando ya hizo daño. Mientras tanto, algo empezó a moverse fuera de casa. Mi abogado logró que el reporte quedara marcado como disputa activa. No eliminado, pero contextualizado. Eso fue suficiente para que Recursos Humanos volviera a llamarme. Estamos revisando el caso con nueva información, me dijeron. No me ofrecieron reincorporarme de inmediato, pero por primera vez dejaron de hablarme como a un posible criminal. Y eso, después de semanas de silencio institucional, significaba todo. Mi familia también empezó a cambiar. Mi madre, la misma que había dudado, me llamó una noche llorando. No supe cómo ayudarte, me dijo. Me asusté. No la culpé. Entendí algo importante. El miedo se propaga rápido cuando la acusación es grave, y muy pocos se detienen a preguntar antes de juzgar. Ella, en cambio, empezó a sentir algo nuevo. Sospecha. Personas que antes la apoyaban sin preguntar empezaron a tomar distancia. No porque yo hablara mal de ella, sino porque la demanda obligaba a mirar dos versiones. Y cuando eso ocurre, la comodidad se rompe y claramente hay un mentiroso. Un día me escribió un mensaje larguísimo. Demasiado largo. Hablaba de lo que habíamos sido. De los años juntos. De que nunca imaginó que terminaríamos así. De que nadie gana en estas situaciones. Le respondí con una sola frase. Yo no busco ganar. Busco que no me destruyan la vida por algo que no hice. La audiencia preliminar fue tensa, pero breve. No hubo lágrimas ni discursos. Solo hechos. Testimonios. Contradicciones que ya no podían esconderse detrás de la palabra confusión. Salí de ahí con algo que no había tenido en meses, espalda legal. Y ella salió con algo que nunca pensó cargar, responsabilidad. No la arrestaron. No perdió todo. No fue un espectáculo. Pero entendió, por primera vez, que una acusación falsa no es una herramienta de manipulación emocional. Es un arma. Y las armas dejan rastros. Semanas después, retiró formalmente cualquier afirmación que pudiera interpretarse como violencia física. No lo hizo públicamente. Lo hizo en silencio, a través de su abogada. Fue suficiente. Mi trabajo me reincorporó. No como antes. No de inmediato. Pero con una carta clara que dejaba constancia de que no había pruebas de conducta violenta. Para mí, eso valía más que cualquier disculpa. El divorcio avanzó sin drama. Sin intentos de reconciliación. Sin nostalgia forzada. La última vez que la vi, me dijo algo que terminó de confirmarlo todo. Nunca pensé que ibas a llegar tan lejos. La miré sin orgullo, sin rencor. Nunca pensé que tendría que hacerlo. Mi venganza no fue gritar más fuerte. No fue hundirla. No fue devolver el golpe. Fue algo mucho más incómodo para ella. No dejarle el control del relato. Porque hay cosas que no se superan con tiempo. Se corrigen con límites. Y yo, por primera vez desde aquel hotel, volvía a tener los míos. Después de eso, nada volvió a la normalidad de inmediato. Pero sí volvió a ser mío. Recuperé el trabajo con cautela, sin celebraciones. Recuperé mi rutina. Mi nombre dejó de venir acompañado de explicaciones. Nadie me pidió disculpas, y entendí que no las necesitaba. Mi familia volvió sin discursos. Con gestos. Con silencios más honestos. Mi padre me dijo una sola vez que había hecho lo correcto. No hizo falta que lo repitiera. De ella supe lo justo. El divorcio se cerró sin escenas, sin intentos tardíos, sin palabras finales. Su historia dejó de tocar la mía. No gané nada extraordinario. Recuperé lo básico. Mi identidad. Mi voz. Y el derecho a no cargar con una mentira que nunca fue mía. Porque defenderte no es venganza. Es negarte a desaparecer.